Bien, vamos a ver ahora un ejemplo para usar el timer a manera de temporizador. Para lo cual el ejemplo nos dice que el peak debe tener una salida de una onda cuadrada por lo que es esta línea 3 del puerto B que pertenece al pin 9, es decir, por acá voy a tener la salida, la misma que hemos conectado acá con un frecuencímetro, ¿no? Vamos a medir la frecuencia entonces. Luego, sabemos que esta señal debe ser una onda cuadrada, nos dice el requerimiento, es decir, una onda cuadrada es una onda cuya parte de arriba, es decir, esta parte de acá, es igual a la parte de abajo, ¿correcto? Quiere decir que esta duración debe ser igual a la duración que hay abajo, ¿correcto? Y en ambos casos, pues, la duración va a ser de 500 microsegundos. Tenemos desde acá hasta acá una señal de 500 más 500, 1000 microsegundos. Si colocamos esos 1000 microsegundos así, fíjense, tenemos acá los 1000 microsegundos. Sabemos que 1000 es como decir 10 a la 3, ¿correcto? Y micros es como decir 10 a la menos 6 segundos. Luego entonces podemos colocar una misma base y sumar los exponentes para obtener 10 a la menos 3 segundos. Ese es el periodo total que va a durar un ciclo, ¿correcto? Eso vendría a ser segundos entonces por cada ciclo. Luego si yo quiero obtener la frecuencia que va a tener acá mi salida, entonces voy a tener que aplicar que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y como ya acá tengo el periodo, entonces colocaría 1 sobre este valor, que es 10 a la menos 3 segundos por ciclo, ¿correcto? Al invertir esto de acá, va a subir con valor exponencial contrario al que tiene. Acá está como menos 3, va a subir como más 3. ¿Sí? Esto también se va a invertir y voy a tener ciclo ahora por segundo. Entonces este 10 a la 3 es como decir 1000. Y como son varios, pues puedo llamarle ciclos por segundo. Eso es lo que voy a obtener entonces a la salida y que voy a leer con el frecuencímetro. ¿Correcto? Vamos a limpiar esto un poco para ver cómo hacer en el código. Y lo que voy a obtener y lo que quiero es ese valor. Voy a usar esta fórmula de temporización de la que hablábamos antes y que vamos a colocar entonces los valores que corresponden. Entonces queremos una temporización de 500 microsegundos. Vamos a colocarlo por acá, 500 microsegundos. ¿Correcto? Tenemos un periodo de código de máquina de 1 microsegundo. Eso ya lo sabemos ya que estamos usando un cristal de 4 MHz para este caso. Si no fuera el caso, pues tienen que recalcularlo. Luego vamos a suponer un prescaler de 2. Ese valor del prescaler lo vamos a configurar. Luego tenemos acá lo que es este valor 256 menos el valor de la carga del timer, ¿correcto? Ese valor de la carga del timer es lo que yo quiero hallar. Entonces, lo primero que hago es lo siguiente. Vamos a anular lo que son las unidades. Este microsegundo se va con este microsegundos. Este 2 que está multiplicando va a pasar allá a dividir. Entonces tendría 500 sobre 2. Me queda acá 250. ¿Correcto? Me está quedando así entonces. Dentro del paréntesis, acá me queda un 1. Por esto me queda lo mismo. 256 entonces menos la carga del timer. ¿Correcto? Esto está como negativo. Lo puedo pasar hacia la izquierda. Y este lo puedo pasar hacia la derecha. Entonces voy a tener algo así. Por ejemplo, tengo así, por ejemplo. Esto pasa como positivo. La carga del timer. Por acá tenía 256 que no se ha movido. Esto está como positivo. Al otro lado va a pasar como negativo, restando 250. Finalmente la carga del timer, para obtener esa frecuencia que quiero, va a ser de
6. ¿Correcto? Ese es el valor que voy a tener que cargar en el contador. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a limpiar esto y vamos a ver cómo funciona. Vamos a encenderlo. Vamos a por acá, vamos a por acá. Vamos a encender esto aquí. Y vamos a ver qué está pasando. Fíjense, si veo acá en el debug, voy a abrir lo que es el counter time. Está configurado como frecuencímetro, ¿sí? Esto se cambia, está como frecuencímetro y nos está midiendo un pulso de 977 o 76, por ahí va variando, ciclos por segundo. ¿Correcto? Nosotros los cálculos que hemos hecho son para 1000 ciclos por segundo. Hay una pequeña variación ya que no hemos tomado en cuenta algunos tiempos de las instrucciones. ¿Correcto? Vamos a ver este código, cómo funciona. El código que vamos a utilizar entonces para realizar lo de este ejemplo tiene este nombre, timer 0-02.asm. Luego tenemos por acá lo que es el enunciado que ya hemos visto en lo que es la simulación y que en resumidas cuentas decíamos que es mandar por la línea 3 del puerto B una señal cuadrada con una frecuencia de 1 kHz. Venimos por acá y vamos a observar que hay una definición, se está definiendo la línea 3 del puerto B con el nombre de salida, porque eso es lo que va a hacer, va a actuar como una salida. Bajamos un poco más, vamos a colocarnos ahí en la zona de códigos y vamos a detallar lo que tenemos aquí. Tenemos por ejemplo acá en inicio este bit set F, con lo cual vamos a tener acceso al banco 1. Luego venimos con un bit clear F para configurar la línea 3 del puerto B como una línea de salida. Luego movemos este número binario que son 8 ceros dentro de W. Luego movemos ese valor de W dentro de lo que es option rec. Es decir, acá vamos a guardar 8 ceros. Como esa es la configuración del timer, podemos mirarlo un poquito más. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Estos dos ceros no se usan para la configuración del timer, así que lo sacamos. Por este lado tenemos lo que es el PS0, tenemos acá lo que es el PS1, el PS2, el PSA, lo que es el TOSE, lo que es el TOX. Y entonces recordemos que este PSA cuando está en 0 me está indicando que el prescaler se va a aplicar a lo que es el timer. ¿Sí? Entonces el prescaler acá está configurado, si ustedes se dan cuenta en la tabla, para que tenga un valor de 2. Ese valor de 2 es entonces el que va a dividir la frecuencia entre 2. O en todo caso va a multiplicar los periodos por 2. Tenemos el TOSE que es para lo que es el flanco, pero esto se emplea cuando el timer se está usando como contador. ¿Correcto? Pasamos a este que es el TOX y este sí, con un valor de 0 me está indicando que el que va a alimentar al timer es un punto donde está la frecuencia de oscilación dividida entre 4. ¿Correcto? Si continuamos, vamos a ver acá el bit clear F que nos va a permitir acceder ya al banco 0. Luego vamos a la parte principal que comienza aquí y colocamos a 1 la salida. Es decir, si tenemos dos niveles, tenemos el 0 y el 1, estamos colocando la línea 3 del puerto B en ese nivel, en el nivel 1. Luego se hace llamado a esta subrutina, timer 0, 500 microsegundos. Entonces con esto va a demorar eso, 500 microsegundos, estando en esa posición de 1. Luego vamos a venir acá y vamos a hacer un bit clear a la salida, es decir, vamos a poner esa línea 3 del puerto B
disculpen, vamos a ponerlo bonito, vamos a colocarlo así en una línea de 0. ¿Sí? Luego entonces nuevamente se hace el llamado a esos 500 microsegundos para que durante ese tiempo esté en nivel bajo. Con este go to voy a nuevamente arriba, de tal manera que ahora con el bit set nuevamente va a volver a subir, se va a mantener otros 500, luego va a volver a bajar y así por el estilo, ¿sí? Entonces pasemos a explicar esta subrutina que está aquí más abajo. Tenemos acá entonces primero que nada la carga. ¿Sí? Dijimos que la carga era de 6 y acá está definido como una diferencia, se está restando 256 menos 250, ¿no? Que es un valor de 6. Luego venimos a lo que es la subrutina en sí y movemos, ¿sí?, este número 6 que tenemos acá en la carga dentro de W. W entonces adquiere ese número 6. Movemos el número 6 dentro del registro del timer. Aquí vamos a almacenar el número 6 desde donde va a comenzar a contar. Y luego venimos acá un bit clear a este registro de interrupciones, limpiando el TOIF, ¿sí? Eso en caso de que se haya desbordado lo colocamos nuevamente en 0, ¿sí?, como si no estuviera desbordado. Y de ahí entonces va a comenzar a contar. Vamos a venir acá al rebosamiento. Vamos a testear ese TOIF, si es que ya terminó o ya se rebosó, mejor dicho, si ya se colocó en 1. Si no se coloca en 1, entonces va a venir acá el go to y va a seguir, ¿no? Acá. Nuevamente desde aquí, sí, testeando. Cuando termine de contar, es decir, cuando se cumplieron los 500 microsegundos, en ese caso este valor va a ser el de TOIF, un valor de 1. Y vamos a saltar al return. Con el return vamos a salir entonces del timer y vamos a ir a la siguiente instrucción, ¿no? Esa es la manera como trabaja entonces el timer y sería interesante ver cómo se calculan los tiempos con stopwatch. Vamos a limpiar para mostrar ese detalle. Quit build, de tal manera que tengamos todo listo ya en memoria para comenzar a comprobar los tiempos. Bueno, vamos a cargar el que está acá en debug, acá el stopwatch, ¿sí? Listo, ya lo tenemos. Vamos a ir al output, vamos a borrar esta pantalla para luego hacer una cascada de tipo vertical, así. ¿Sí? Se ve bien, listo. Vamos entonces a observar lo siguiente. Fíjense, vamos a comenzar a darle a lo que es la simulación, instrucción por instrucción. La primera instrucción, fíjense, al saltar me da un valor de, si ustedes se dan cuenta acá, está en microsegundos, es un valor de 1 microsegundo. ¿Eh? Le damos nuevamente, se van almacenando acá, fíjense, van 2 microsegundos. Continuamos, 3, 4, 5 microsegundos. Estamos por darle a esta instrucción y antes de continuar vamos a limpiar, ya que esta instrucción y este cal, que también va a tener un tiempo, estos dos van a corresponder al nivel alto. Así que acá vamos a limpiar esta parte en 0. Listo, ya lo colocamos en 0. Vamos a darle a este, me da 1 microsegundo acumulado. Luego vamos a saltar este con el botón de acá que dice Step Over. Vamos a darle y estamos viendo que acá tenemos 511 microsegundos para lo que es el nivel alto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá abajo hay un comentario que dice que estamos dando 511 microsegundos para el nivel alto y 513 para el nivel bajo, ¿no? Vamos a trabajar con el de abajo y entonces vamos a limpiar aquí para calcular estos dos tiempos. Limpiamos aquí, vamos a 0, le damos ejecutar, tenemos ahí 1 microsegundo ya que es una instrucción simple, y esta subrutina, vamos a darle a la subrutina con Step Over
y vamos a ver que está en 511. Acá me dice 513. Es lógico ya que acá hay un goto que le va a agregar dos subrutinas, perdón, dos saltos, llegando a lo que es 513 microsegundos. ¿Sí? Esa es una manera bastante interesante de ver los tiempos para que sean más exactos. Entonces, en el próximo código vamos a cambiar esto para que me dé exactamente 500 microsegundos arriba y abajo. ¿Sí? Vamos a dejar ahí entonces. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.